quisiera que nos demos una oportunidad de cambiar una perspectiva diferente para ver el mundo. Siempre lo vemos con microscopio, y cuando digo microscopio lo vemos desde la belleza de su naturaleza, de sus ríos, de sus selvas, de sus ciudades y desde sus problemas. Pero ¿qué tal si ahora lo vemos con telescopio? Es decir, tengamos un punto de vista más extraterrestre, o mejor dicho, una visión espacial de la Tierra. Así podremos apreciar que se trata de un sistema casi cerrado. Solo ingresa energía y solo sale apenas un poco de energía. Por lo que cualquier proceso, cualquier cosa, cualquier acción que suceda dentro de este ecosistema cerrado tendrá repercusión en todo el planeta, a corto, a mediano o a largo plazo. Desde este punto, el planeta Tierra, nuestra querida Gaia, es un gran ecosistema estable o procurando mantener el equilibrio, aún a costos muy elevados que pueden implicar sacrificios o pérdidas extremas. Recordemos que un ecosistema siempre tiene componentes vivos y no vivos, bióticos y abióticos. Pero más que estos componentes es importante las relaciones que se establezcan entre ellos. Siempre asociamos nosotros los ecosistemas, hábitats y nichos biológicos a entornos naturales. Pero hemos escuchado hablar de ecosistemas urbanos, sí, seguro que sí lo hemos hablado, lo hemos escuchado. Y casi siempre lo hemos asociado a la producción de flora y fauna que se desarrollan en áreas urbanas. Quiero que vayamos un poquito más abajo. Les invitamos y les invito a aplicar estos conceptos a seres humanos, a poblaciones. Al fin y al cabo creo que somos una especie, catalogamos como una especie. Entonces hablemos de ecosistemas y hábitos humanos y sobre todo hablemos de nichos biosociales. En este esquema ustedes pueden ver cómo los puntitos rojos representan a familias, a entornos, a sociedades, y los verdes a los temas que no son vivos, y cómo se relacionan entre ellos. Es muy importante que estos elementos físicos y los elementos vivos tienen un estado de equilibrio que procuran su bienestar y su desarrollo. Pensemos que en una ciudad el hábitat es urbano, pero en el campo el hábitat es una naturaleza, una zona natural intervenida. Pensemos igual que es clave para el funcionamiento desde el punto de vista de una sociedad estas relaciones que se dan, que sean funcionales, estas relaciones funcionales entre los organismos. Y ahí es cuando entendemos la dinámica. Son estas relaciones funcionales las que se rompen durante un desastre, como estas líneas que se han roto. Y las relaciones y el movimiento de la sociedad se ralentiza, se frena y provocan estados de estrés sociales, poblacionales, estados de estrés familiares. Por ejemplo, las líneas de comercio que se rompen durante un crecimiento de un río, la caída de un puente. No solo la población inundada es la que se afecta, aguas en la casa, pérdida de vida, alteración de medios de vida, sino que otras personas, familias y comunidades que dependen de la línea de comercio, es decir, que mantienen relaciones funcionales con los que estuvieron afectados, también son afectados. Por ejemplo, los estibadores, los transportistas, el comercio de consumo para el bienestar. Te vas a descansar, quieres llegar a tomarte un café, un té, un mate, un tereré, y no puedes hacerlo. Y se afecta a la persona que lo vende. O cuando se rompen, por ejemplo, la caída en carreteras, parece que se afectara solo la carretera y el cálculo de pérdidas se le hace solo sobre la pérdida física y económica, pero la parte funcional no son tomadas en cuenta. O cuando se rompen entornos culturales, que también es importante, o entornos ambientales. Por ejemplo, lo sucedido con las inundaciones programadas en Encarnación o los Altos del Guairá, que si bien produjeron beneficios, a la larga también sabemos que rompieron relaciones funcionales y que fue completamente necesario el volver a reconstruir estas relaciones de estos nichos biosociales y darle fuerza. Aquí vemos
claramente un ejemplo de un deslizamiento que provoca un daño y que afecta a la comunicación y a la vialidad. Ahora, todo desastre tiene impulsores, o sea, no viene de por sí. Es decir, eventos que lo provocan porque la población y sus relaciones se encuentran expuestas. Estos impulsores pueden ser de diferente tipo. Nos imaginamos cuando hablamos de desastres automáticamente volcanes, tifones, sismos, incluso guerras, precipitaciones, sequías, incendios forestales como los que está viviendo en Paraguay y en otras partes del mundo, déficits de precipitaciones, ya lo dije, como sequías en donde la producción baja. Y varios de ellos se están asociando necesariamente a alteraciones producidas por el cambio climático, o bien dicho, por los efectos del cambio climático. Reforcemos un poco lo que conocemos sobre el cambio climático. Gases de efectos invernaderos producidos por la actividad humana que han generado un efecto invernadero y que se produce un calentamiento global, con el aumento de la temperatura y la presentación de extremos, en algunos casos meteorológicos, variaciones críticas en el clima, incremento en el nivel del mar, cambio de hábitats de especies, entre otras situaciones críticas. Pero recordemos, la Tierra tiene 4.500 millones de años de edad. La Tierra ha sido moldeada, cambiada por cambios geológicos y climáticos. El cambio climático es un modelador de nuestra Tierra, sin importar cuáles han sido las causas de este cambio. Pero todos sabemos ahora que el problema está identificado. El problema es la velocidad a la que se está produciendo este cambio. No da tiempo a procesos de adaptación y se generan los problemas que estamos viendo. Ahora, estos generan grandes impactos. Si a estos les suman otras alteraciones, porque no solo hay que hablar de esto, hay que hablar de otras alteraciones físicas, biológicas, de biodiversidad que ha provocado el ser humano. Y tenemos una receta perfecta para desaparecer como especie. En este momento, este ecosistema cerrado que es la Tierra se encuentra bajo un estado de estrés crítico, no solo por el cambio, sino además existe una concentración poblacional en espacios geográficos reducidos, generando demandas que no pueden ser satisfechas, como por ejemplo el consumo de agua, como por ejemplo la alimentación. O que para satisfacer estas demandas tenemos que sacrificar de nuestro sistema casi cerrado muchas cosas. Diversidad en agroproducción para hacer una producción más intensiva, monocultivo, y todo por satisfacer la demanda. Y todo esto para satisfacer la demanda significa sobreexplotación, usar químicos, sobreexplotar las fuentes hídricas, es decir, estresar al ecosistema cerrado. Ahora puede estar más clara la importancia de fortalecer y proteger los bienes vivos y no vivos, así como las relaciones que existen en los ecosistemas humanos y en los nichos biosociales. La necesidad de cuidar y proteger todo el desarrollo pleno de las poblaciones. Todas estas medidas que estamos nosotros impulsando nos obligan a que tratemos de llevar a un nivel de adaptación, pero no, yo no creo que es adaptación. Yo creo que debemos comenzar a pensar en un tema de evolución y más que de evolución, de coevolución. Es decir, somos un agente importante, sí, el que más daño está causando, sí, en el poco tiempo que estamos acá, como especie no estamos más de 1 millón de años, como especie que está agroproduciendo no estamos más allá de 10.000 años, y estamos causando daño. Entonces tenemos que coevolucionar, más que una adaptación. Miren lo sucedido en la pandemia. La vida de una sociedad del mundo entero fue puesta en pausa. Las relaciones dejaron de funcionar, la crisis golpeó y no solo el virus produjo afectaciones. Fue un conjunto sinérgico de impulsores que provocaron una clara necesidad de medidas de adaptación y de coevolución, sean permanentes o sean estas temporales. El ecosistema humano cambió, busca su equilibrio, busca encontrar el equilibrio, pero sigue siendo un ecosistema cerrado al cual va a estar siguiendo sometido a estrés. Finalmente quiero citar a una persona, Gustavo Wilches. Él dice que el ser humano, ante todo, es una especie anfibia.
una especie anfibia que vive en y por medio del agua, que aún viviendo en tierra depende tanto de ella que tiene que aprender o reaprender a gestionarla. ¿Qué esperamos para actuar? Protejamos los hábitats, el agua, la tierra y hasta nuestras propias ciudades. Que nuestra huella de consumo sea inteligente, que no tengamos huella de consumo, que nuestro consumo llegue a ser llevado como en base a la necesidad, lo que realmente necesitamos. Tenemos que consumir inteligentemente lo que puedo, lo que debo, lo que necesito consumir. Que esta huella que dejamos sea mínima. Hay que diversificar el consumo y regresar a lo natural, al consumo natural. Hay que producir lo que se necesita y hay que desechar lo que realmente se debe desechar. Esta es una forma en que podemos enseñar a nuestros hijos que la naturaleza tiene derechos y que estos derechos hay que protegerlas, como el derecho del agua a ser limpia, como el derecho del agua a circular libremente. Y que esta forma de proteger los derechos de la naturaleza también es una forma de proteger los derechos humanos. Muchas gracias.